Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que os estáis conectando en estos momentos, a todos los que ya estáis detrás de las cámaras y nada, bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre las diferentes especialidades que forman parte de este amplio mundo pues, que constituye la medicina estética. Mi nombre es Sergio Alique, soy dermatólogo, soy colaborador docente habitual en los tres másteres que tenemos hoy aquí pues tan bien representados. En el máster de medicina estética, el máster de tricología y el máster de láser. Y bueno, pues el objetivo de esta mesa es establecer pues, un pequeño espacio de reflexión y de debate en el que abordaremos y profundizaremos en estos tres aspectos tan relevantes como os estoy comentando de la medicina estética. Y para ello, pues creo que no puedo estar mejor acompañado. Me acompañan tres super expertos, cada uno en su ámbito de referencia y que os paso ya a presentar. En primer lugar tenemos a la doctora Claudia Bernárdez. Claudia es coordinadora del máster en tricología y microinjerto capilar de AMIR, es cofundadora de la clínica Avederma, ella es dermatóloga y bueno, pues nos va a hablar fundamentalmente del máster en tricología. ¿Qué tal, Claudia? Muy bien, nada, muchas gracias Sergio por la presentación y gracias a todos los que se están conectando. Como bien dices, pues yo soy dermatóloga, yo también en su momento hice medicina estética y tricología y ahora pues dedico el 100% de mi tiempo a la tricología médica y al trasplante capilar, así que ahora cuando hablemos de los másteres pues entraremos un poco más a fondo y también pues con toda la experiencia que nos ha llevado a ir aprendiendo. Fenomenal. Nada, en segundo lugar tenemos también por aquí al doctor Adrián Alegre, también dermatólogo. Podemos decir que es la otra pata de la clínica Avederma, donde él es el director de la unidad de láser y es el coordinador del máster de láser y otros dispositivos basados en energía. Buenas tardes a ti también, Adrián. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y nada, igual un placer estar aquí y poder hacer esta mesa redonda que yo creo que va a ser súper interesante y sobre todo por hablar un poco de lo que son estas, lo que yo llamo como super especialidades o como especialidades un poco nicho, ¿no? Que es un poco hacia dónde va la medicina estética, la dermatología y especialidades afines y en mi caso pues hablaré un poco y aportaré lo que pueda sobre láser y aparatología. Mm. Muy bien, y por último, pues tenéis a la doctora Marina Holgado. Marina es especialista en medicina de familia, es médico estético, es también emprendedora, es fundadora de las clínicas Galenas y bueno, sobre todo yo creo que es una de nuestras superdocentes en el máster de medicina estética. Además, ella tiene también una amplia formación, lógicamente en medicina estética, pero también en tricología y en láser. Así que nada, un placer, Marina, y bienvenida. Un placer, Sergio, muchas gracias por la presentación y espero que podamos aclarar aquellos conceptos que la gente no tenga muy claros sobre estos másteres. Yo como parte de la docente y que he hecho el máster de medicina estética y luego he sido alumna de tanto de Adrián como de Claudia en los másteres de láser y de tricología, así que creo que podremos aportar un poquito de todo esto. Pues nada, una vez que hemos hecho la presentación, vamos a ir comenzando. Os voy a ir lanzando algunas preguntas, pero vamos, se trata de que debatamos entre todos, que os interrumpáis, que comentéis desde luego lo que vosotros queráis. Y una última cosa, los que estáis detrás de las cámaras tenéis un chat, tenéis abierto un chat. Yo como moderador pues estaré pendiente de si vais haciendo alguna pregunta y la trasladaré a nuestros expertos que tenemos aquí esta tarde. Bien, pues nada, os lanzo la primera pregunta también para conoceros un poquito más desde el punto de vista personal, podemos decir. Dentro de la medicina estética, como estamos hablando, ¿qué os llevó a cada uno de vosotros a especializaros pues, en estas áreas concretas de las que estamos hablando? Si quieres, pues empezamos por ti, Claudia. Venga, aquí por edad. Bueno, pues a ver, yo como dermatóloga, yo en realidad empecé haciendo pues dermatología general, hacía tricología como parte, ¿no?, de mis pacientes de dermatología y me formé también en medicina estética. Durante bastantes años combiné realmente la práctica de todas, hacía un poco de láser, un poco de botox, un poco de rellenos, ¿no?, y un poco de tricología. Es verdad que empecé a publicar en tricología, hice la tesis en tricología y ahí, pues claro, empecé a aprender más, a tener un poquito más de marca personal y a crecer mucho la cantidad de pacientes pues, que querían que les asesorara yo
o luego ya que crecí un poquito mi equipo, y ahí fue cuando tuve que decidir el centrarme solo en tricología. Y la verdad es que es una ciencia que está creciendo muchísimo, entonces, tanto a nivel diagnósticos, ¿no? Opciones de diagnósticos, que eso es muy chulo y lo vemos siempre en las prácticas, ¿no? Nos emocionamos en plan la cantidad de cosas que hay nuevas. Han crecido las opciones terapéuticas, eso quiere decir que no solo pacientes que antes pues no les podíamos hacer mucho, no solo los podemos tratar, sino que encima tenemos muchas herramientas diferentes, que eso para nosotros como médicos pues te hace la vida más fácil y a la vez más bonita, ¿no? Porque puedes hacer muchas más cosas. Y luego la rama quirúrgica. Entonces la realidad es que dentro de ser una parte de medicina que empezó como medicina estética, es verdad que la tricología al ir creciendo, por eso hay como un máster específico aparte del de medicina estética, tiene mucho contenido y bueno, a mí lo que me llevó fue eso, un poco la casualidad, el irme formando más, el ver que los pacientes lo necesitaban y el hecho de quedarme, pues fue eso, que la tecnología crece, el paciente quiere cada vez más un médico nicho, que esto pues lo compartiréis seguro Marina y Adrián, ¿no? Que cada vez el paciente quiere ir al súper especialista en X. ¿No? Yo ayer justo estuve en un súper especialista de esófago, porque sabía que lo que me pasaba no era de esófago. Pues al final los pacientes yo creo que nos empujan a saber mucho al principio, pero luego súper especializarte para recibir pues toda la información lo más novedosa posible. Fenomenal. Pues nada, Marina, si quieres, cuéntanos tú. Vale. Yo hice el máster inicialmente de medicina estética y lo hice porque quería cambiar un poco de vida en general respecto de la medicina de familia. Y es cierto, aunque estoy de acuerdo con Claudia en que cada vez la gente busca más superespecialistas en algo, yo debe ser probablemente de formación profesional, al ser médico general, o sea, médico de familia, pero creo que sí que necesitan también alguien que ejerza la medicina estética más generalista, una más desde un punto de vista regenerativo. Yo sí tengo a alguien a quien le puedo ofrecer quizá los primeros cuidados sobre tratamientos láseres, sobre tratamientos de tricología y también conozco mis limitaciones y cuando tengo que derivar a alguien que tiene mucho más conocimiento y que va a tratarlo de una forma mucho más específica. Pero creo que también la gente necesita poder acudir a un médico general en cuanto a medicina estética y eso es un poco lo que nos aporta el máster de medicina estética. Una visión general de todo, en donde vemos la parte de tricología, que si te gusta mucho se te queda muy corto y para eso está el seguir ampliando conocimientos en el máster de tricología. La parte de aparatología se te hace un mundo al principio con el máster de medicina estética y si es algo que te gusta, pues lo mismo vas a necesitar, vas a ver que aquello se te ha quedado corto, pero sí que necesitan aquellos profesionales que decidan emprender embarcarse en este mundo, tener una visión general y luego ya poder elegir, o sea, esto es como si fuese pues eso, o sea, el R1, R2 de alguna especialidad, tener una idea general y luego ya decidir cómo subespecializarte. Sí, Bueno, y con lo totalmente. que dices, ay, perdona, Sergio, que No, con lo nada, que nada, dice nada. Marina, justo lo que yo contaba, porque también al principio puedes no saber qué es lo que mejor se te va a dar, lo que más te va a gustar, lo que más vas a tener empatía con tus pacientes. Entonces, bueno, es verdad que ahora ya como van creciendo las subespecialidades, sobre todo según de qué formación vengas, ¿no? Entonces yo creo que ahí con lo que dice Marina es muy real. A lo mejor alguien que no tiene una especialidad, que ya haya hecho un poco de estética, que sabemos que dentro de algunas haces un poco, es muy bueno tener el conocimiento global, porque si tú te centras solo en una cosa, pues lo de siempre, ¿no? Al final no puedes diagnosticar completamente, que al final esto, aunque estemos hablando de cosas de estética, trigología, láser, es medicina, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar nunca. O sea, que eso que ha dicho Marina es muy importante, que es que aunque nos especialicemos, obviamente hay que tener conocimiento de todo y el conocimiento nunca ocupa lugar. O sea, que ahí... Ujú. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotras. Habéis hecho un discurso muy paralelo y luego yo creo que esto siempre se lo transmitimos a los alumnos de los diferentes másteres que tienen que buscar dónde quieren estar, tienen que buscar qué les gusta más y dónde se tienen que enfocar. Y bueno, no sé, Adrián, si nos quieres comentar tú alguna cosa más.
Sí, bueno, y un poco en la línea de lo que han comentado. Sobre todo es verdad que quizás láser es un poco distinto como máster, porque al final está más enfocado a solo lo que son las técnicas dentro de unas técnicas muy concretas dentro del mundo de la medicina estética, pero que es verdad que están creciendo exponencialmente. Yo en concreto, pues bueno, tuve la suerte, el privilegio de formarme en dermatología en un hospital en el que ya se hacía mucho láser durante la residencia, entonces un poco una cosa que he visto en todo mi proceso formativo y que yo luego me he ido formando pues dentro de eso en la dermatología, tanto para tratamiento de patologías dermatológicas y luego ya en la medicina estética. Entonces al final pues es un mundo que engancha bastante y sobre todo que es un mundo que es súper cambiante, como yo siempre le digo a los alumnos del máster, porque al final van saliendo aparatología nueva, van saliendo tecnologías nuevas y yo creo que es fundamental lo que decían las compañeras, el tener una visión transversal de toda la parte de la medicina estética, saber diagnosticar ese tipo de patologías, las que nos enfrentamos a veces dentro también del envejecimiento y la medicina estética para saber qué puedes tratar, qué no puedes tratar, que eso es fundamental, y lo que no puedas tratar, pues derivarlo al especialista correcto. Y luego, pues dentro del mundo láser, yo enfoco mucho el tener una visión transversal toda la parte que hay y no muy sesgada tanto como pasa en otras formaciones por las carreras comerciales, que es un mundo en el que muchas veces nos enfrentamos a eso, ¿vale? También pasa en el campo de la medicina estética, inyectables y tal, entonces intentamos hacer como una visión muy, muy transversal y luego abordaremos un poquito más ese tema, si os parece. Mm. Hay una cosa que me está gustando bastante, creo que lo habéis comentado los tres, que esto no es solo medicina estética, estamos hablando fundamentalmente de medicina estética, pero todos habéis introducido que esto también es medicina, ¿no? La parte de láser pues tiene mucho de diagnóstico, tricología desde luego también, y medicina estética pues tiene grandes partes también de no solo procedimientos estéticos, sino de cuidado en general del paciente, de mucha, no sé cómo expresarlo, de mucha animar a que se cuiden, animar a que todo vaya bien también desde el punto de vista médico. O sea que creo que es algo en lo que está bien que insistamos. Sergio, si quieres yo por andar en ese tema, porque es verdad que para la gente que a lo mejor, o sea, el que ya viene no enfocado en medicina estética, pero el que no conozca estos mundos, has tocado una parte que es muy importante y que yo creo que a lo mejor la gente que quiere entrar en este mundo lo tiene que tener muy en cuenta y es la parte de cuidar al paciente, ¿no? Porque es verdad que toda la parte que hacemos aparatología o, por ejemplo, nosotros trasplante, hay muchas cosas que son muy técnicas, ¿no? Y que tú las aprendes y las haces y es como entrenar, ¿no? Para hacerlo mejor y mejor, pero luego la satisfacción del paciente, el correcto resultado. Yo en la consulta de tricología muchas veces cuando vienen los alumnos digo, es que esto parece completamente una consulta de medicina de familia, ¿no? Y acabo convenciéndoles de que tienen que tomar menos azúcar porque tienen la glicada alta y que eso es casi más importante que tomarse el tratamiento capilar. Entonces sí que creo que es muy importante que todo el que se plantea hacer estos másteres, y yo imagino que todo el que lo quiera hacer ya se lo plantea, tenga en cuenta que esa es una parte clave y que luego tiene la parte bonita de que les ayuda sin enfermedad en general o sin enfermedades graves. Entonces es como, ¿no? Pues puedes mejorarle, mejorar calidad de vida y yo creo que eso es algo muy satisfactorio. Perfecto, completamente de acuerdo. Muy bien, pues si os parece vamos a pasar a hablar un poquito sobre los másteres que estáis representando aquí cada uno de vosotros. Y para esto os voy a hacer dos preguntas encadenadas. Primero, ¿qué destacaríais de cada uno de los másteres? No hace falta que hagamos una exposición muy amplia, pero ¿qué destacaríais vosotros como profesores y coordinadores? Y luego, ¿cómo definiríais las prácticas de cada uno de estos másteres? ¿Qué te parece, Marina? Empezamos por ti. Pues el máster de medicina estética lo que ofrece es sobre todo una visión general de lo que es la medicina estética, o sea, qué técnicas se pueden realizar, sobre qué pacientes, qué no hacer. O sea, tiene mucha parte de diagnóstico. Además, nosotros en cada una de las prácticas incidimos nuevamente, o sea, cada vez que viene un paciente, o sea, porque sabes que, o sea, las prácticas las tenemos divididas por técnicas, pues vamos a tratar el pómulo, vamos a tratar el surco nasogeniano, vamos a tratar la ojera, pero cada vez que llega el paciente no es siéntate ahí, túmbate y vamos a tratar el surco, no, o sea, volvemos a reevaluar al paciente, volver a hacer una historia clínica, de enfermedades, tratamientos previos, y además es
vas viendo y si le ves una mancha le dices esto te lo tiene, o sea, te vendría bien que te vea el dermatólogo para ver esta mancha que tienes, que exactamente qué es. Entonces, la parte de diagnóstico, o sea, es en lo que, aunque luego hacemos la técnica, pero es como si dijésemos que la mitad de la práctica es diagnóstico en todos y cada uno de los pacientes cada vez que entra alguien por la puerta y luego realizar la técnica. Se hace mucha mano, tenemos muchas horas de prácticas con pacientes reales. Las prácticas de anatomía que se hacen sobre un cadáver, o sea, y modelo de disección, o sea, tiene una parte práctica, o sea, la parte teórica está muy bien, o sea, pues ya hay médicos que se hayan formado, se hayan preparado el MIR con AMIR, pues habrán visto muchos de ellos cuál es la plataforma, pero tiene toda la parte teórica, el material es muy bueno, las clases grabadas están fenomenales, las puedes ver tantas veces como quieras y en el horario que mejor te venga. Y la parte práctica, que es yo creo que lo que diferencia claramente a todos los másteres respecto de otros másteres de medicina estética, otra cosa es que son muchas horas distribuidas de tal manera que las podamos compaginar con nuestra vida fuera de estarnos formando en este área y que los profesores son muy accesibles y se genera un equipo colaborativo muy bueno. Sí, muy de acuerdo contigo. Yo sí que quería ahondar en el tema de las prácticas, en este caso del máster de medicina estética, que creo que es, pues, desde luego uno de los puntos diferenciales de los 3 másteres que tenemos aquí, y específicamente pues también del máster en medicina estética. La verdad, nosotros estamos hablando ahora mismo desde la parte de AMIR, estamos en una mesa redonda de AMIR, pero los alumnos podéis comparar, podéis mirar otros másteres y vais a ver que es sin duda el que más o de los que más horas de práctica ofrecen. O sea que eso, pues bueno, tenedlo en cuenta a la hora de planificaros. Generalmente las prácticas se hacen en fin de semana en los 3 másteres, pues para facilitaros vuestras tareas habituales en vuestros trabajos o vuestras actividades habituales. Y bueno, pues podéis ahondar muchísimo en las prácticas preguntándonos a cualquiera de nosotros. Pues, ¿qué más, Claudia? Porque tus prácticas, pues bueno, son también súper interesantes porque incluimos una parte médica, pero también una parte muy quirúrgica. Sí, nada, la verdad es que con lo que ha explicado Marina, súper del máster de estética, yo la verdad es que lo he vivido pues igual que el de Trico, ¿no? Que empezamos hace muchos años con los dos, su evolución se ha ido mejorando, ¿no? Incluso todo eso que ella contaba, ¿no? De cada vez más prácticas, más diagnósticos, como que las prácticas son realmente lo que se encuentra el paciente luego o el médico en consulta y eso es muy diferencial, como dices. El máster de tricología pues sigue un poco esta misma línea y lo que hacemos es una parte teórica muy potente porque, pues bueno, la tricología está creciendo, ¿no? Igual que la medicina estética, igual que todos estos sectores. Entonces, lo que nosotros siempre hablamos desde AMIR es que la forma de, en un mercado que se está volviendo más competitivo, de tú poderte diferenciar, es tener una formación de calidad que te permita ofrecer esa atención de verdad de calidad y diferenciada. Entonces, un poquito en el máster es dura, la parte teórica es grande, es amplia, pero lo que buscamos es pues, que el que de verdad quiera ofrecer a sus pacientes esa atención tenga con la parte teórica que hace en el máster de tricología todas esas herramientas, ¿no? Tanto para lo que son enfermedades del pelo, etcétera, tratamientos, como la parte quirúrgica. Y con las prácticas, pues hacemos un poquito igual, hacemos una parte de prácticas para mejorar el diagnóstico, ¿no? Prácticas de lo que son los tratamientos médicos, pero luego sobre todo va enfocado a la parte quirúrgica, porque al final es una microcirugía que como es pequeña, sacamos una unidad folicular que son células que luego reimplantamos y tardan 12 meses en crecer, ¿no? O entre 6 y 12, tiene una curva de aprendizaje lenta. Entonces lo que intentamos con el máster es activar toda esa curva de aprendizaje y hemos hecho como una especie de método progresivo en el cual se empiezan haciendo muchas prácticas pues en folios, luego en fruta, luego en piel sintética, como un poquito para que el médico coja la mano, ¿no? Por así decirlo, tenga la capacidad técnica
de poder empezar a hacer una cirugía, y eso culmina con 2 días seguidos de cirugía en paciente real, que esto es algo súper diferencial, porque la realidad es que es algo que trabajamos mucho, que el paciente cuando viene, el alumno, el paciente no se autotoca, el alumno cuando viene a la clínica realmente va a ayudar con todas las partes de la cirugía. Lo único que no practica es la anestesia local, porque al final no es algo a practicar, no es tan interesante, pero se hace la extracción, se hace la separación de las unidades, se hace la implantación. Entonces, es verdad que es una técnica quirúrgica que luego requiere continuar esa curva de aprendizaje para aquellos que lo quieren hacer, pero la verdad es que les dejamos, ¿no?, bastante potenciados, y eso es algo que pues con las ediciones los alumnos nos han ido dando feedback, y la verdad es que ahora estamos en un punto, y yo lo noto cuando vienen a quirófano a hacer esa práctica final, que se nota mucho que han desarrollado mucha habilidad quirúrgica. Así que bueno, yo creo que por destacar 2 cosas, creo que a nivel teórico tenemos un contenido súper completo y que además actualizamos con la evolución. Marina, pobre, lo ha sufrido, ¿verdad? Menos mal que te gustaba. O sea, es muy, muy denso, muy completo, y lo vamos actualizando. Y a nivel, pues, prácticas, igual que en el de medicina estética y en el que ahora os contará Adrián de láser, nos aseguramos que realmente valga la pena. O sea, que no solo tengas un título y te sepas la teoría, sino que realmente hayas hecho todo aquello que deberías hacer. Muy bien, y nada, Adrián, cuéntanos, máster de láser es un máster muy específico, ¿no? Es un mundo bastante específico. Cuéntanos, ¿qué destacarías del máster? Bueno, pues yo, a ver, destacaría sobre todo el máster del láser, quizás el tema un poco de la innovación, ¿no? Porque al final es un máster de lo que hablamos mucho es de tecnología, principalmente. Entonces hablamos de aparatología nueva, de las novedades. Es un máster que quizás es más innovador porque contamos, por suerte, todavía con poca competencia, porque es verdad que hay pocos másteres de láser enfocados tan a medicina estética y de una forma tan práctica. O sea que en ese sentido hemos sido un poco innovadores. Luego, como comentaba antes, pues yo destacaría también que es una oportunidad, que yo creo que es una ventana que hay ahora única para superespecializarse dentro de la medicina estética. Sabemos que hay un auge de la medicina estética, pero es verdad que esto lleva siendo ya años, y al final en la medicina estética pues es medicina, pero también tenemos que, los que se quieran dedicar a esto tienen que vivir de esto. Entonces hay una oportunidad ahí para superespecializarse, para diferenciarse y para poder tener una consulta un poco diferencial, que puede ser de medicina estética general, que luego incluye aparatología, puede ser toda aparatología, o sea que luego puede ser de distintas cosas. Y eso es lo que intentamos enfocar, porque la mayoría de nuestros alumnos son alumnos que o bien ya son médicos estéticos porque ya han hecho el máster de medicina estética y les encantó la parte de láser, como por ejemplo pasó con Marina también, y luego quieren seguir formándose en eso, o que son alumnos que ya vienen de otras especialidades en las cuales ya manejan aparatología y láseres y quieren ya directamente formarse más en... Y luego también lo que comentaba antes de que intentamos que sea transversal, porque la mayoría de formaciones de láser están muy copadas por la industria, intentamos que esto sea algo muy transversal, y en toda la parte teórica no hablamos pues en concreto, sino que hablamos de la tecnología. Hacemos que al final el médico sea un súper especialista de poder hablar de la tecnología con criterio, y luego la parte de prácticas pues está enfocada en 2 fines de semana súper intensivos en los cuales vemos técnicas que son técnicas bastante avanzadas. Como yo digo, al final siempre para diferenciarnos como médicos estéticos en técnicas, tenemos que hacer técnicas que sean difíciles de replicar, ¿vale? Para protegernos un poco del intrusismo también, que no tenemos que olvidar que está ahí también. Entonces, pues por ejemplo, cosas que les gustan mucho a los alumnos y que yo creo que son las técnicas más diferenciales, el tema del resurfacing de CO2, que sí que es verdad que hacemos 2, 3 prácticas de esa técnica, y luego con una parte muy diferencial que es la de hacer el seguimiento de los pacientes, de ir viendo las fotos de los pacientes, de cómo van evolucionando, y eso yo creo que siempre gusta mucho. Parte del endoláser, también del endoláser, y siempre procuramos que todos los alumnos practiquen con el endoláser, que es una técnica ya avanzada. Luego, pues por ejemplo, cuando hacemos tratamientos de láser ocular o de láser de pigmento, intentamos tener aparatología de distintas marcas para poder comparar, poder llegar a parámetros de consenso. O sea que al final son prácticas que son pues eso, muy prácticas y que gustan bastante, y en las cuales vamos a técnicas. Es verdad que en la parte del máster de medicina estética ya sea usted una introducción muy buena de aparatología,
Y aquí como que ampliamos esa introducción que se hace y ampliamos con técnicas nuevas que el máster de medicina estética, que también diferenciales para el médico que quiera dedicarse a eso. A lo mejor hay médicos que quieren hacer medicina estética y quieren hacer las técnicas básicas de láser, pero hay otros que sí que les interesa mucho esto y al final es un tema que vemos que la gente demanda. O sea, que yo creo que... Ay, se te cortaba un poquito al final, Adrián, pero bueno, creo que lo hemos entendido. Creo que lo hemos entendido bien. Y la diferencia un poco, o sea, yo en cuanto a la parte de láser que se hace en la máster de láser y en el máster de medicina estética, lo que dice Adriana, o sea, en el máster de láser hacemos técnicas más básicas, un IPL, o sea, utilizar luces LED, o sea, son técnicas menos avanzadas que en el máster de láser se van a profundizar, o sea, en alguien que realmente le hayan gustado esas prácticas y que quiera luego profundizar y ser un súper especialista en láser, pues sí que va a haber cosas que va a haber visto pero no ha realizado activamente en las prácticas, aunque sí que se toca un poco todo, pero no con la profundidad y esas son varias prácticas con el CO2, en Dolby, por ejemplo, no se ve en el máster de medicina estética, porque son técnicas muy específicas que para alguien eso que va a ser, o sea, ya es lo suficientemente amplio el temario del máster de medicina estética como para indagar de forma tan profunda en técnicas más específicas que incluso te pueden, o sea, la práctica es muy interesante, o sea, todo el feedback normalmente de los alumnos en el máster de medicina estética es que las prácticas de láser son súper interesantes, pero que con todo lo que tienes que estudiar, todo lo que, o sea, se les hace un poco bola. Entonces sí que es cierto que si se profundizase más, yo creo que en el de láser tampoco sería adecuado, o sea, en el de medicina estética no sería adecuado porque al final son cosas que no te sirven como médico estético general. Totalmente, y probablemente pase lo mismo con el máster de tricología, ¿no, Marina? Tú que has hecho todos los másteres, que estás súper formada, creo que el módulo que existe en el máster de medicina estética de tricología, pues está fenomenal también, pero claro, si queremos profundizar en más parte de diagnóstico, más parte médica y sobre todo parte quirúrgica, pues es necesario realizar una formación más especializada. De hecho, por eso yo hice el máster o sea, estoy terminando, todavía me queda la práctica final del máster de tricología, pero lo hice precisamente por eso, porque yo sí que veo pacientes, sí trato pacientes de capilar, pero pues quería ampliar la formación. Es cierto que probablemente de entrada, por lo menos, creo que trasplante no es algo que me planteo hacer a corto o medio plazo, pero sí que además es súper importante también, yo creo, como médicos en general, si yo a un paciente le voy a derivar, explicarle a ese paciente si luego me le voy a quedar yo como paciente, porque realmente es un paciente mío y se lo voy a derivar a Claudia para que le haga su tratamiento quirúrgico y a lo mejor luego el seguimiento lo hacen otros profesionales, saber qué es lo que tienes que hacer, qué no hacer, o sea, y creo que eso también es importante, aunque no sea una técnica que tú vayas a realizar, pero al final es algo sobre lo que te van a preguntar los pacientes. A Claudia, aunque no haga láser, seguro que le preguntan de láser, o sea, aunque no haga rellenos ahora mismo, también le preguntarán de ello. Entonces, tener esa formación general y específica también de las diferentes, al final todo esto es complementario unas técnicas con otras. Perfecto. Y una cosa que ha dicho Marina interesante, que nos pasa mucho con el máster de tricología, y ya que ha sacado el tema, hay gente que dice, oye, y si yo no me quiero dedicar a trasplante, ¿realmente esto me sirve? Realmente sí, o sea, la tricología médica, con todo lo que es el antienvejecimiento capilar, las patologías, cuidar el pelo de nuestros pacientes, caídas estacionales, ahí hay un gran sector de pacientes que necesitan ayuda. De hecho, es que pasa un poco como la medicina estética, ¿no? Pues prácticamente el 100% de la población por encima de los 20 años puede querer en algún momento que alguien les ayude a mejorar su pelo. Entonces, si eres una persona, un médico que te lo estás planteando el máster de tricología y dices, jo, pero es que yo no voy a hacer trasplante, pero vas a aprender toda la otra parte y lo que dice Marina, te va a permitir, aunque tú no hagas el trasplante, saber qué paciente es candidato, qué paciente no es candidato, saber un poco, pues a lo mejor si lo derivas a alguien y le dicen X indicaciones, tú tienes criterio para plantear si eso está bien indicado o no, porque además, pues lo que ha dicho Marina, al final hay médicos estéticos, ¿no? Pues que el paciente le coge mucha confianza. Eso me pasa a mí aquí en la consulta de trico, que yo digo que es el café con tu tricóloga o con tu dermatóloga, porque a veces parece más como una charla entre amigos que una consulta.
Pero eso ahí es muy importante el conocimiento, porque la confianza de los pacientes en nosotros como médicos viene de que ellos confían en que nosotros sepamos lo que estamos diciendo y haciendo. Entonces, no solo te va a venir bien como médico, sino que realmente si te metes en este mundo y quieres ser un buen médico y atender bien a tus pacientes, tienes que tener conocimiento. Entonces, tienes que ampliar todo aquello que veas que tus pacientes puedan necesitar. Totalmente de acuerdo. Fenomenal. Bueno, pues siguiendo un poco la línea que has abierto, Claudia, hemos hablado pues de conocimiento teórico, de prácticas, que desde luego está fenomenal, pero algo que, claro, les interesa mucho también a nuestros alumnos o potenciales alumnos es qué salidas profesionales tiene esto, es decir, qué nos va a aportar realizar cada uno de estos másteres. Quien queráis. Vale, pues venga, arranco yo para, no sé, siempre el último. Perfecto. A ver, salidas profesionales, pues un poco lo que hemos ido comentando. O sea, el máster de láser que súper especializa en aparatología. Y yo las salidas profesionales que he ido viendo que tienen los alumnos que lo han hecho, como os decía, la mayoría ya son médicos estéticos, que muchos de ellos ya han empezado su práctica en medicina estética, pero quieren explorar nuevas técnicas que quizás todavía no estaban haciendo con sus pacientes y les apetece probar, o a lo mejor quieren saber si tienen que invertir en una tecnología para tener mejores resultados o no, y muchas veces a lo mejor descubren que no es una tecnología que les guste, bien sea por el tiempo de recuperación del paciente, bien sea por los resultados, bien sea por, yo qué sé, por cualquier cosa. O sea, que también ese aprendizaje muchas veces es muy, muy valioso. Y luego salidas profesionales, aparte de en el mundo o sea, en la propia práctica de la medicina estética, también vemos salidas profesionales en los alumnos al ser un sector o un nicho un poquito más especializado con la industria. Muchas veces también hay una necesidad en la parte de aparatología que está creciendo muchísimo, cada vez hay más máquinas, más fabricantes, más distribuidores y hay una necesidad absoluta de tener formadores médicos, key opinion leader, gente que sepa hablar del tema y que controle del tema, y sí que estamos viendo que algunos alumnos pues han encontrado también como esa fuente de ingresos o esa parte de desarrollarse profesionalmente que muchas veces es complementaria a la de la propia práctica de la medicina estética. O sea que también es una cosa bastante interesante. Algunos de los alumnos que hemos tenido incluso ya eran formadores de algunas casas comerciales, pero otros, sin serlo previamente, pues a través de haber hecho este máster, ya eso te acredita un poco de cara a la industria a poderlo ser. O sea que es una salida profesional y un poco a tener en cuenta que quizás en otros sectores de la medicina estética, porque ya hay mucho médico estético más generalista, es más complicado acceder a ella. O sea que lo dejo ahí como tema también interesante. Súper interesante. El máster de medicina estética, la salida principal, por lo menos, o sea, es más clínica, o sea, de entrada, pues es establecerte o bien por tu cuenta o colaborando inicialmente con algún centro como médico estético. La medicina estética está en auge, o sea, todo el mundo, o sea, hace unos años esto era un tema tabú y ahora todo el mundo se hace retoques, quiere mejorar, quiere envejecer mejor. O sea, ya no solamente la gente no te habla de antienvejecimiento, igual que no lo hablamos nosotros, sino de envejecer mejor, de calidad de piel, calidad de pelo. O sea, queremos vernos bien, estar bien y hacerlo de mano de alguien que te vaya a llevar bien. Entonces, eso es lo que nosotros aportamos, porque también es un tema en el que, como se mueve quizá más dinero al ser una medicina privada que en otros sectores de la medicina, pues da ocasión a que haya mucha gente que quiere llevarse su trozo del pastel y que no son médicos los que estén realizando estos tratamientos. Entonces, nuestro nicho fundamental esos son clínicas estéticas que estén acreditadas en donde ejerzamos como médico estético. También que ha dicho Adrián de la industria, pues también los laboratorios necesitan formadores para formar a otros médicos. Entonces es otra opción de trabajo que normalmente suele ser complementaria, porque es cierto que es muy difícil que tú seas solamente formador si no haces clínica, porque en algún momento te quedas atrás. O sea, no puedes. Nos pasa a nosotros con los alumnos, te preguntan dónde trabajas, cómo ejerces, cómo empezaste,
qué haces y queda un poco extraño, así que soy médico estético, pero no ejerzo medicina estética, es un poco raro, así si no fuese así. Aún así, es una parte interesante, o sea, esto de formador de formadores, key opinion leader, divulgador al final, para mí es muy interesante porque al final no todo es el trabajo clínico, no todo es el trabajo con el paciente, sino que creo que como médicos pues nos puede aportar un plus muy adicional y en determinadas ocasiones nos puede también desahogar también un poco del trato permanente con el paciente que desde luego que nos gusta, pero que también nos gusta hacer otras cosas. Total. Bueno, yo simplemente por añadir un poquito, al final yo creo que a Adrián le pasa un poquito igual. Marina está ahí también en el proceso y está también pasando por las mismas cosas que, ¿no?, que pasamos nosotros de querer saber más, luego darte cuenta de que es mejor no controlar. O sea, yo creo que lo que los médicos o los alumnos que nos escuchan tienen que saber que el conocimiento hoy en día y sobre todo en todos estos sectores más especializados te abre muchas puertas. Y la realidad es que hay muchas puertas, puertas hasta que no te imaginas. O, por ejemplo, pues ser profesor de máster, ¿no? Pues ser una puerta que nunca te has imaginado. Montar tu propia clínica, trabajar para alguien, el tema de de redes, formaciones incluso privadas, coach para pacientes. O sea, hoy en día es que es infinito. Entonces, realmente ahí va a depender mucho de la tendencia en ese momento y la situación de cada persona, si en ese momento están con ganas de emprender o no, o su situación familiar se lo permite, pues una persona emprenderá en cuanto acabe el máster, sea cual sea de los tres, mientras que otra lo que hará será compaginar, ¿no?, su trabajo en su especialidad actual con un poquito de seguir aprendiendo y a la vez pasar un poquito de consulta. Otra persona le contratarán para dirigir un equipo en algún tipo de clínica, otro se meterá directamente a nivel industria. O sea, la realidad es que salidas cada vez hay más y además con nosotros que estamos muy metidos en temas redes, inteligencia artificial, cada vez hay más opciones, porque realmente lo bonito de ser médicos, aunque tiene toda su parte ahí, ¿no?, de que no nos valoran tanto, por lo menos en esta parte del anti-aging, medicina de la belleza, de la calidad de vida, etcétera, sí que estamos muy bien posicionados como profesionales. Esto se ve, pues, que todas las casas comerciales, aunque también llaman a los farmacéuticos, ¿no?, pero de cremas, de productos para el pelo, de máquinas de láser, quieren tener algún dermatólogo en sus advisors científicos, quieren tener un dermatólogo, un médico estético especializado en cada una de esas partes. Entonces yo creo que lo que tiene que entender la gente que quiere hacer el máster o de la forma en la que lo tiene que ver es si esto te llama, si esto te apetece, si te apetece cambiar, si crees que es algo que para ti es una oportunidad, es posible que la oportunidad que tengas nada más salir no sea donde acabes, pero todo ese aprendizaje lo que te va a ir haciendo es ver qué opciones tienes y qué opciones te gustan, porque no a todo el mundo le gusta montar una clínica y eso lo sabemos los tres. Tiene mucho de no cuidar al paciente, tiene mucho de estar luchando con Hacienda, ¿no?, por ejemplo, o con los inspectores de sanidad. Pero si te gusta emprender, pues te ha abierto una puerta muy interesante. Y alguien dice, es que a mí no me gusta emprender, yo prefiero trabajar para otro y ser muy bueno en lo mío. Pues también tienes una oportunidad de eso. Entonces, cuando hablamos de salidas, yo creo que a día de hoy, con cómo está la sociedad, con las oportunidades que tenemos, es bastante infinito lo que puede hacer cada uno. Puedes además ir cambiando, porque yo, por ejemplo, empecé haciendo rellenos y láser, luego ya empecé haciendo más pelo y no hacía trasplante, luego ya me empecé a centrar tanto en pelo como en trasplante. No sé, como que puedes ir cambiando todo lo que quieras. Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando el debate, que ya llevamos un ratito hablando, sí que quería preguntaros por justo esto que estabas introduciendo, el emprendimiento. Los tres sois grandes emprendedores, no solo sois grandes médicos, sino también grandes emprendedores. Entonces, esto ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se abre una clínica como las que tenéis vosotros? A lo mejor para eso Endeudándote. necesitamos otra hora. A Si ver, quieres hablar tú, Marina. No es sencillo. O sea, es cierto que vosotros os teníais el uno al otro y yo en mi caso, yo la clínica la he abierto con mi hermana. Creo que es algo, o sea, que las penas compartidas son menos penas. Entonces, aunque tiene, o sea, tiene una parte muy buena en que eres tu propio jefe, o sea, eres dueño de tu tiempo y esclavo también de tu tiempo, totalmente. O sea,
porque aquí lo que trabajes, las horas que eches son completamente para ti, pero te permite, o sea, yo lo que más valoro es que soy dueña de mi tiempo, decido lo que quiero, cómo lo quiero hacer, entonces eso es un plus para mí grandísimo, o sea, es el más de tener tu propia clínica. Probablemente, o sea, ya nosotros empezamos, en mi caso, empecé la clínica con médico de familia exclusivamente, eso era lo que hacía mientras me estaba formando y entonces seguramente no es la forma habitual de hacerlo, el de empezar. Yo abro y luego ya voy metiendo cosas. Yo sí que es como lo hice, es un camino lento. Probablemente es más lógico o más rápido haberte formado ya tu cartera de pacientes previamente, tener ya un bagaje, un nombre, una experiencia y luego establecerse con hacer una clínica. Pero son dos caminos completamente diferentes, el que inicié yo y el que han iniciado ellos. Luego nos lleva a un punto bastante común en donde puedes dedicar las horas que quieres a tu modo, con tu forma de ver la medicina, tratando de ser el mejor médico posible y al final lo que dice Claudia, que tus pacientes terminan, o sea, no sabes si van a la consulta a contarte, o sea, a tratarse o es una reunión de amigos muchas veces. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, yo creo que una cosa importante que ha dicho Marina es que al final también para el emprendimiento hay distintos caminos. Habrá médicos que emprendan desde su especialidad previa y desde ahí luego se vayan especializando en medicina estética, por ejemplo, o si ya quieres emprender directamente en la parte privada de medicina estética, ahí lo más sensato es no lanzarte a la piscina directamente, porque efectivamente te puedes meter un tortazo, sino yo ahí el consejo que daría a los médicos que estén empezando en este sector es trabajar mucho en formación, ahí están los másteres, o sea, formarse muy bien, especializarse muy bien y luego trabajar mucho también la parte de marca personal si quieres destacar en la parte de medicina estética, porque es verdad que al final en este mundo de internet, de redes sociales, etcétera, sobre todo si quieres formarte en campos que sean muy competitivos, ahí la marca personal va a ayudar. Y luego saber que te tiene que gustar por lo menos algo o bastante el mundo del emprendimiento, porque al final, aunque es verdad que tienes tus etapas en las que eres libre, ¿no? Porque sí que es verdad que tú decides tus horarios, tú decides tal, pero también tiene un punto de que estás un poco esclavizado a tu propio negocio, porque al final todo depende de ti, cada vez si creces más tienes más personas o más trabajadores que dependen de ti, más pacientes, o sea que tienes una responsabilidad que al final casi a veces pesa más que el tener una consulta en la cual te marcan el horario y te dicen tienes que trabajar los viernes por la tarde y bueno, pues tampoco es tan malo comparado con tener que a lo mejor coger una llamada el sábado por la mañana porque ha habido un problema con un trabajador que no va el lunes, qué tal, o sea que al final hay que poner las cosas en la balanza, pero es verdad que es muy satisfactorio porque no solo estás trabajando para otros o para los pacientes, sino que estás trabajando por un proyecto que es tuyo y eso al final del día pues sí que es verdad que recompensa. Yo creo que recompensa, aunque hay días en los que puedes pensar que no, y esto lo hablo mucho con Claudia, que hay días que pensamos que no, pero yo creo que poniéndolo todo en la balanza sí. Y nada, yo por añadir, si queréis, como un pequeño resumen con lo que habéis dicho realmente los dos, o sea, yo creo que por añadir un inciso, no todo el que hace el máster de estética tiene que pensar en emprender porque hay un millón de vías, cada uno tiene que ser fiel a lo que le gusta. Y lo que han dicho Marina y Adrián, la vida te va llevando a cosas, pues si tienes ganas, tienes otra persona con la que emprender, te apetece, oye, pues hazlo, fórmate bien, hazlo bien, cuida bien a tus pacientes y bien porque tienes marca personal, bien porque vas haciéndola por el boca a boca, bien X, te irá bien. Pero yo creo que la clave es que pues para emprender tienes que cuidar bien a los pacientes, saber mucho, te tienes que formar bien y yo creo que ahí es donde hacemos todos el nexo, ¿no? Que esa parte la tenemos clarísima, que emprender requiere una inversión por tu parte, pero sobre todo en conocimiento, porque eso es, el paciente contento es lo que te vas a llevar para siempre y el paciente va a estar contento si tú le ofreces una atención de calidad. Así que bueno, yo creo que eso como resumen de lo que han dicho los dos un poquito va muy bien. Muy bien, pues nada, gran resumen, gran conclusión. Pues poco más. Muchísimas gracias a los tres por este rato que hemos estado charlando, por vuestras experiencias. Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, algún punto adicional.
Nada, Yo yo creo que hemos está tocado, súper completo. hemos tocado todos los temas. Pues nada, simplemente a vosotros, a los que estáis detrás, recordaros que ya están abiertas las convocatorias para poder inscribiros a la próxima edición, octubre-noviembre, de estos 3 másteres, también del máster en dermocosmética y formulación, y que cualquier duda, pues a través de todo el equipo de AMIR, os la podemos resolver sin ningún problema. Y nada, poco más. Reitero el agradecimiento a los 3 invitados y nos vemos. Gracias a ti, Muchas gracias. Sergio, y Muchas gracias a gracias. todos. Hasta Adiós. luego.